Asambleísta Andrés Roche. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, compañeros legisladores. Primero, como a manera de información a la vicepresidenta del Parlamento, yo creo que ha incurrido un grave error y espero sea de interpretación. Aquí ha hablado que ella tiene capacidad de gestión. Una cosa es que a uno lo inviten a inaugurar una obra como cualquier otro ciudadano y otra es lo que dijo aquí, que tiene capacidad de gestión. Señor secretario, de manera de información para todos los legisladores, con la venia del presidente, lee el artículo 127 de la Constitución número 2. Seguida, señor presidente. Artículo 127 de la Constitución de la República. Las asambleístas y los asambleístas ejercerán una función pública al servicio del país, actuarán con sentido nacional, serán responsables políticamente ante la sociedad de sus acciones u omisiones en el cumplimiento de sus deberes y atribuciones y estarán obligados a rendir cuentas a sus mandantes. Número 2. Las asambleístas y los asambleístas no podrán: 2. Ofrecer, tramitar, recibir o administrar recursos del presupuesto general del Estado, salvo los destinados al funcionamiento administrativo de la Asamblea Nacional. Hasta ahí el texto, señor presidente. Es casualmente eso capacidad de gestión. Así que espero que haya un error de interpretación de la doctora Valareso. Segunda aclaración, y esta aclaración a mi colega y amiga Marisol Peñafiel, dadas sus entrevistas en Ecoavisa. Una cosa es que mi propuesta sea por un artículo en un tema conceptual y perfectamente debatible. Hay quienes piensan, como yo, incluso discrepo con algunos miembros de mi bancada, que las elecciones de asambleístas o de parlamentarios, legisladores, deben ser en primera vuelta. ¿Por qué lo positivo? Hay quienes pensamos de que eso da, en un país plural, una mayor diversidad de pensamiento, mayor participación en los debates y leyes más debatidas y no impuestas sino por la razón y más no por la fuerza de los votos. Y hay quienes piensan que hay algo negativo en eso. Sí, las supuestas mayorías móviles o aquellos legisladores independientes que tergiversan su accionar, que debería ser público, hacia intereses personales y privados y en ciertos casos familiares. Esa es la parte negativa. Hay quienes sostienen que debe ser en segunda vuelta porque eso da mayor gobernabilidad en un país en donde la función ejecutiva tiene una mayor incidencia en el Estado. Lo malo, pienso yo, efectivamente, y nuevamente lo recalco, que se impone una polarización de fuerzas de dos candidatos que van a la segunda vuelta y que evidentemente terminan en una asamblea sumisa al Ejecutivo. Pero eso que es conceptualmente debatible, correcto debatirlo, han insertado ustedes, los de país, y disculpe que discrepe eso con usted, Mauro, porque no son cosas que se recogieron en el debate, son cosas que le han puesto ustedes. Insertan una serie de normas que trastocan o buscarían trastocar la voluntad popular para beneficiar al país y al presidente de la República. Y lo que es peor, en otros casos intentaban derogar una serie de normas que iban a garantizar procesos de impugnación de los sujetos políticos. Es decir, ya no solo se contentan con tener todo el organismo electoral a su favor, ya que de los 5 miembros, y recordémoslo porque le hace bien a la patria recordar quiénes son esos miembros, Paul Salazar, ¿de dónde proviene? Ex asesor del canciller Patiño. ¿Este hombre puede asegurarnos acaso imparcialidad en el proceso electoral? Es evidente que no. Magdala Villasís, funcionaria del Ministerio de Educación, país. Domingo Paredes, al presidente, ex secretario de Estado, fue la máxima autoridad de la Secretaría Nacional del Agua, Senagua. Roxana Silva, proveniente del Consejo de Participación Ciudadana, que vimos cómo nombró al fiscal. Y Juan Pablo Pozo, secretario relator de la Comisión de Fiscalización, más conocida como de Archivo. Yo tengo ahí unos cuadros que sí, no sé si los asistentes de la podrían ponerlos. No solo se contentan con que hay tantos sufragantes fantasmas, de acuerdo a lo del censo, que deberíamos preocuparnos en este momento. Censo hecho por el gobierno nacional. Miren cómo de un total, según el censo, deberíamos tener en el padrón como electores 9.400 millones de personas o habitantes. Y resulta que, recuerda el padrón electoral,
somos 10.900.000, o sea, hay una diferencia de 1.400.000 habitantes. Eso deberá estar preocupado la Asamblea y ver qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué en Manabí hay 200.000 votantes adicionales que nadie sabe dónde salieron? ¿Cómo es que en Azuay hay 106.000? ¿Cómo es que en Guayas hay 200.000? ¿Cómo es que en Pichincha hay 145.000? No solo se contentan con no hacer nada en esto de aquí, que seguramente terminarán en algunas trafacías. No solamente que se contentan con la antojadiza interpretación que han hecho de los votos válidos, el siguiente cuadro, por el cual en la elección pasada igual el presidente hubiese obtenido en la primera vuelta su designación. Pero si ustedes ven la teoría de los votos válidos, en el primer cuadro está con el 100% de los votos, es decir, están los blancos y los nulos contabilizados. Y tiene una razón de ser, es para ver la cantidad de sufragantes, para ver el coeficiente en los porcentajes. Y ahí ustedes pueden notar que el presidente, contando los nulos y los blancos, hubiese obtenido el 45% de la cantidad o del coeficiente de la votación. Pero cuando ellos reducen la cantidad de los sufragantes y ponen o sacan los votos blancos y los votos nulos, no los contabilizan, termina en un 51%, casi 52%. Esto traducido en elecciones con las fórmulas matemáticas en los legisladores puede causar distorsiones. Esto es algo que deberíamos corregir, porque lo que tiene la razón de ser de sumar los votos nulos y los blancos en la contabilidad total es justamente para ver la cantidad de sufragantes y ver hacia dónde apunta la voluntad popular. Esto del método, que también es importante resaltarlo, la siguiente diapositiva. Aquí, antes de preocuparnos de los membretes, de cada fórmula, discutibles por cierto conceptualmente, y yo tengo mi opinión personal que se las voy a dar, antes de eso deberíamos ver cómo se están consolidando los votos, y esto debería preocuparle a las minorías, porque es aquí donde está el asalto. Mientras, cuando uno va a consolidar la unidad de medida, que son los votos, cuando son los votos en plancha, cuando uno elige una tendencia, en el caso de Guayas, multiplican por 17 escaños, lo que es 67% de la votación pasa a ser 85%, mientras que la votación nominal, al quererla encajar con los votos sueltos y sumarlos a la plancha, lo toman por un promedio, es decir, por 6 escaños en el caso de Guayas, que fueron 6, es decir, que de un 33% de votos nominales se minimizan en un 15%. Es aquí en el momento que tienen que ustedes, al menos las minorías, fijarse y no preocuparse tanto del membrete, es en la forma como se están consolidando los votos. Yo puedo esto que está aquí, repartírselos a ustedes y enseñarles las fórmulas matemáticas porque están en la web, es cuestión de aplicarlas nada más y se van a dar cuenta que es en el momento de cómo consolidan, en donde está escondida la forma, cómo a las minorías o cómo se respeta la voluntad popular de los sufragantes de haber elegido entre listas, de querer elegir los mejores. Es cierto también que a veces, por ejemplo en el caso de Guayas, un elector puede querer no votar por 17 escaños y votar por 6, pero no pueden minimizar de esa manera al voto individual. Esto debería tener nuestra mayor atención y lograr cambios positivos para que se respete esa voluntad popular, que debe ser el bien preciado. Ahora, no contentos con lo anterior, pretenden hacer una serie de cambios que aquí ya muchos legisladores lo han denunciado, como buscan eliminar el que el conteo manual de votos sea pedido por los sujetos políticos. Solo es hoy en día, con esta reforma, atribución de los presidentes de las juntas provinciales nombrados por el oficialismo. También buscan abiertamente manipular el funcionamiento de organización vía resoluciones de las juntas, estas alcahueterías que las denominó Vicente Tallano de las juntas intermedias, que no es otra cosa que escanear y ahora descaradamente directamente mandar a Quito. Le queda un minuto. Ni siquiera podemos, o por lo menos debería llamar la atención de todos nosotros, de que obligadamente esa junta intermedia pase los datos simultáneamente a Quito y a las distintas provincias donde están las juntas provinciales. Además de darle un voto dirimente del presidente, tienen esta alcahuetería de hacer optativa la licencia. Perdóname, María Paula, esto de, más allá que comparto contigo que debe ser equitativo el artículo tanto para el Ejecutivo como los candidatos para la legislatura,
es obvio que se trata de un asunto ético, se trata de un asunto de moral, se trata de no utilizar los recursos del Estado en beneficio de las candidaturas. ¿O es que acaso por eso es que en elecciones nosotros no podemos acompañar, ahí sí, ni siquiera como visitantes ni como ciudadanos Termina su invitados, tiempo. a una inauguración de una obra popular, de un alcalde, por ejemplo, o del mismo presidente? Yo pienso que es importante ver también artículos, presidente, como el 137, en donde ya ahora solo se pueden impugnar por asuntos matemáticos. ¿Y dónde quedan los fraudes? ¿Acaso los fraudes solo parten por asuntos matemáticos? Deben llamar de nuestra atención esa serie de artículos que intentan insertar, que repito, lo que terminan violentando es el bien protegido en una elección, que es la voluntad popular. Gracias.